Buenas, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva clase. En la clase de hoy vamos a hablar dentro de lo que es la lógica hipotética deductiva, es decir, dentro de los estudios de tipo positivistas o cuantitativos, vamos a ver un componente fundamental, la médula, que es la hipótesis. Tal y como lo veníamos anunciando en las clases precedentes. A ver, recapitulando, si hemos planteado adecuadamente nuestro problema de investigación, donde queda claro qué es lo que el investigador procura conocer acerca de la realidad, hemos planteado nuestros objetivos de estudio, es decir, los resultados que esperamos al finalizar nuestra investigación. Si hemos planteado nuestras preguntas de investigación, que significaba el qué quiero investigar, expresado como preguntas, además de otros elementos constitutivos, como por ejemplo la justificación, es decir, la relevancia social, política y jurídica de nuestro planteamiento, además del concepto de viabilidad. Lo que viene a continuación, el paso siguiente desde un punto de vista metodológico, sería establecer la guía que nos va a permitir resolver nuestro problema de investigación. Esa guía es lo que se denomina hipótesis. Etimológicamente, la palabra hipótesis proviene de dos vocablos griegos. Tesis, que significa lo que se pone, y hipo, que es una partícula que quiere decir debajo. Es decir, literalmente, hipótesis significa lo que se pone abajo. Dicho de otra manera, quiere decir lo que se supone. Es decir, es una suposición, una explicación tentativa del fenómeno que quiero investigar. Y es una respuesta provisoria a las preguntas de investigación. Ahora vamos a proceder como ya veníamos trabajando con una serie de filminas o PowerPoint que nos van a conducir durante el desarrollo de nuestra clase. En esta clase vamos a ver cuáles son los conceptos involucrados en una hipótesis, vamos a ver el concepto de variable, vamos a ver algunos requisitos formales para que la hipótesis sea considerada como válida, vamos a ver que existe una tipología también en cuanto a la clasificación de hipótesis y, bueno, vamos a ver su justificación, que ya la venimos enunciando, dentro del esquema metodológico. Entonces vamos a proceder a presentar nuestro PowerPoint. Todo lo que todo lo que voy a desarrollar, se encuentra en el capítulo 6 de Hernández Sampieri, del doctor Hernández Sampieri, bajo el nombre de formulación de hipótesis. Bien, tomemos como ejemplo el tema de Gromov, que lo veníamos trabajando. Si nuestro objetivo era evaluar el grado de eficiencia y aplicabilidad de la normativa vigente, las preguntas de investigación podrían ser: ¿cómo inciden las disposiciones normativas en la aplicabilidad de la misma en materia de prevención o sanción del delito de Gromov? Y, como habíamos dicho, las hipótesis son suposiciones, explicaciones tentativas
que, que implican que deberán ser contrastadas con la realidad, que deberán ser corroboradas con la realidad y que implican en una primera definición, en un primer acercamiento, constituyen las respuestas a las preguntas de investigación. Por lo tanto, podríamos, como respuesta a esa pregunta de investigación, formular la siguiente hipótesis. La actual ley de grooming, es decir, la legislación en materia de grooming en Argentina, carece de mecanismos que permiten la aplicabilidad eficaz en la prevención y protección de la integridad física de los menores. Ese es nuestro postulado. Ese es nuestro supuesto. Es una respuesta a la pregunta en un contexto específico, ¿no? En una ciudad, en un país determinado. Aquí yo estoy diciendo que carece. Podría haber sido todo lo contrario, ¿no? Es lo que los investigadores perciben, en este caso ustedes, han percibido a partir de las lecturas previas la respuesta a esta pregunta de investigación. Bien, dentro del proceso hipotético deductivo, fíjense, la elaboración de hipótesis constituye la fase 5, ¿no? Es decir, hemos planteado nuestro problema, hemos realizado la revisión de la literatura. Producto de esa revisión de la literatura, es muy probable que hayamos replanteado nuestro problema de investigación. Luego hemos visualizado cómo se inicia, qué características iniciales tiene nuestro estudio y cuál podría ser el alcance. Después de esto, lo que viene a continuación, es decir, ya estamos en condiciones de elaborar estos supuestos, estas explicaciones tentativas, estas respuestas a la pregunta de investigación, que son las hipótesis. Vamos a decir entonces que la hipótesis, cuya formulación depende del alcance del estudio. Habíamos dicho que los tipos de estudios son exploratorios. Y habíamos anticipado en la clase anterior, cuando habíamos visto los tipos de estudios, habíamos dicho que una de las características de los estudios exploratorios es que no tenemos antecedentes desde el punto de vista de la revisión de la literatura. Solamente guías vagas aún no estudiadas. Por lo tanto, en este tipo de estudios no podemos formular hipótesis. Después tenemos los estudios descriptivos. Los estudios descriptivos me permiten formular lo que se conoce como hipótesis de tipo descriptivas. Solamente cuando esos tipos de estudios me pueden predecir un valor o una constante en relación a una variable. Por ejemplo, se prevé que la tasa de homicidios o el índice de criminalidad de la República Argentina para el primer semestre del año 2021 no será superior a 7 homicidios dolosos, por ejemplo, cada 100.000 habitantes. Eso es un ejemplo de una hipótesis de tipo descriptiva, donde yo estoy de alguna manera relacionando el concepto de el índice de criminalidad, la tasa de homicidios dolosos en relación a una constante. Esa constante será 7 cada 100.000 habitantes. Pero estoy trabajando con una predicción o un pronóstico que involucra a una variable en relación a una constante. Índice de criminalidad, índice de seguridad en relación
a una constante en relación a un porcentaje. Después tenemos los estudios correlacionales del cual van a derivar las hipótesis de tipo relacionales. Las hipótesis de tipo relacionales, como su nombre lo dicen, son capaces de predecir la relación entre dos o más constantes, pero de manera afirmativa. Por ejemplo, la clásico ejemplo de hipótesis eh, que se le da a los chicos y chicas en la secundaria. Cuanto mayor es el incentivo docente, mayor es el rendimiento académico. Y los estudios de tipo explicativo le corresponden, que son estudios mucho más estructurados, que tienen como base una serie de teorías, me van a permitir a mí establecer lo que se denomina hipótesis de tipo causales, donde no solamente establezco que existe una relación, sino también establezco las causas de las mismas. Por ejemplo, yo podría haber dicho, como hipótesis, la falta de motivación por el estudio en relación en épocas de pandemia que presentan los alumnos de la cátedra de metodología de la Facultad de Derecho provoca bajos rendimientos académicos, con la consiguiente pérdida de becas estudiantiles. No solo estoy haciendo referencia a el nivel de estudio, el nivel de estudio y los rendimientos y el concepto de rendimiento académico, sino también estoy estableciendo las causas. Aquí la falta de motivación producto de la pandemia. Donde además las hipótesis, como venimos desarrollando, constituyen nuestra guía del estudio. Es lo que vamos a comprobar. Donde sus funciones es dar explicaciones. Son explicaciones, afirmaciones que queremos someter a pruebas. Y que ayudan a sustentar nuestras teorías. Es decir, el método hipotético deductivo se caracteriza por probar las teorías. A medida que esas teorías, esas hipótesis son corroboradas de manera afirmativa, lo que yo estoy haciendo es darle fuerza a mis sustentos teóricos, a mis teorías. Las hipótesis tienen fuentes. ¿Qué son? Es decir, cuando hablamos de fuentes, estoy diciendo de dónde provienen. Hemos dicho, son las respuestas a las preguntas de investigación. Es decir, la fuente es el planteamiento del problema. Pero también habíamos dicho que el planteamiento del problema podía ser reformulado a partir de la revisión de la literatura, la construcción de nuestro marco teórico. Por lo tanto, podemos decir que las hipótesis surgen de la revisión de la literatura y que tienen una serie de requisitos. ¿Y qué son? Que se correspondan siempre con la realidad, que me expresen relaciones entre dos o más conceptos, que se puedan medir para luego poderla manipular, observar, evaluar esos conceptos, atributos, propiedades o variables, y que además a esos conceptos, propiedades o variables que van a intervenir en mi afirmación, en mi hipótesis,
deberíamos realizar lo que se conoce como la definición conceptual y operacional de esos términos o variables que están involucradas. Y para que ya empecemos a tener una idea de qué significa esto, supongamos el siguiente ejemplo. Volvamos al tema de la relación entre el incentivo docente y el rendimiento académico. O sea, la hipótesis clásica, ¿no? Cuanto mayor es el incentivo docente, mayor es el rendimiento académico. Ahora bien, tomemos, es decir, para que ustedes vean en este ejemplo elemental, tenemos dos conceptos o dos variables. Por un lado tenemos el concepto o variable que es incentivo docente y por otro lado el de rendimiento académico. Ahora bien, por incentivo docente hay algunos que podrán, por ejemplo, para algunos docentes, podrá significar una mayor remuneración económica. Para otros docentes, por ejemplo, podría ser un cierto reconocimiento por parte de la institución académica en pro de sus alumnos, como por ejemplo el poder disponer de un aula cómoda, con refrigeración en épocas de calor, en calefacción en épocas invernales, que por ejemplo en esa sala contemos con proyectores de tipo multimedia, con acceso a internet. Es decir, fíjense cómo el mismo concepto incentivo docente tiene dos connotaciones diferentes. Es decir, la definición conceptual me permite precisar las propiedades, los atributos, las variables que intervienen para que todos los que leamos el trabajo, todos los que accedamos a nuestra investigación, estemos entendiendo lo mismo. Y con relación a la definición operacional, tiene que ver con los pasos o actividades que el investigador debería realizar para poder medir la variable. Por ejemplo, si estamos hablando de rendimiento académico, el rendimiento académico se mediría, por ejemplo, a partir de la presentación de propuestas de investigación, como es el caso de nuestra asignatura. Por ejemplo, podrían ser participación en los foros, por ejemplo, podría ser, y de hecho lo es, la toma de un parcial. Todos estos elementos me permiten tener en claro cuál es el rendimiento académico. En algunas facultades, por ejemplo, se tiene en cuenta, además de estos conceptos, como ser, por ejemplo, trabajo presentado, monografía, propuestas de investigación, tomas de exámenes. Por ejemplo, se toma en cuenta también hasta la asistencia. Todos estos elementos me permiten definir cómo voy a proceder a registrar o medir esas variables. A eso se le denomina definición de tipo operacional. Y que, como habíamos dicho al comienzo, las hipótesis contienen, además, una tipología, que son, por ejemplo, las hipótesis llamadas de investigación o de trabajo, donde cuando hablamos de hipótesis de investigación o de trabajo, que se las suele denominar, ustedes las pueden encontrar en la bibliografía como HI, H1, H2, H3. ¿Qué tenemos? Investigación, hipótesis de investigación, investigación o de trabajo, que se pueden clasificar en descriptivas, se pueden clasificar en relacional y en explicativas. Pero también hay otras. Descriptivas a partir de un valor o dato, correlacionales, dos o más variables, y causales. Causales donde se habla de causas y efectos, ya lo vamos a ver a continuación. Pero además dijimos que hay otros tipos, como por ejemplo las hipótesis nulas, que sirven para negar la hipótesis de investigación.
Y también tenemos las hipótesis de tipos alternativas, que representan explicaciones alternas a las hipótesis de investigación y las hipótesis nulas. Y después tenemos las llamadas hipótesis de tipo estadísticas, que lo que hacen es someter a las hipótesis de investigación nula y alternativa en un proceso estadístico llamada prueba o denominada prueba de hipótesis, y que son propios de los estudios cuantitativos. O sea, esto no lo voy a tocar, esto escapa a este curso y tiene que ver con pruebas que se realizan bajo la disciplina que se denomina estadística inferencial. ¿No? Eso escapa a nuestro curso. Esto es simplemente para que ustedes vean que existen toda una tipología. ¿Y para qué tenemos hipótesis de investigación nula y alternativa, e inclusive las hipótesis estadísticas? Porque cuanto mayor explicaciones tentativas yo puedo llegar a tener, mayor cobertura voy a tener en relación a mi fenómeno de estudio. Mayor número de explicaciones. Bien, repasando. ¿Qué son las hipótesis? Bueno, son las guías, como veníamos explicando, indican lo que tratamos de probar y se definen como explicaciones tentativas y que siempre tienen que ser formuladas de manera de proposiciones. ¿Qué quiere decir esto? Siempre de manera afirmativa. Son las respuestas provisionales a nuestras preguntas de investigación. Constituye nuestro centro, es la médula de los métodos de tipo cuantitativo, positivista, denominado también hipotético-deductivo. Ahora bien, en toda investigación debemos plantear hipótesis dentro de lo que es la lógica de tipo positivista. Bueno, habíamos dicho que no. En los estudios de tipo exploratorios no se formulan hipótesis. Descriptivos solamente cuando somos capaces de predecir el comportamiento de una variable en relación a una constante, a un dato. Correlacional, hablamos de hipótesis de tipos relacionales, explicativos, hablamos de hipótesis de tipo causales. Al finalizar el cursado, ya en la última parte, así como nosotros analizamos cuáles son las características que tienen las hipótesis bajo esta lógica de tipo hipotética deductiva o positivista, bueno, vamos a ver qué características tienen las hipótesis cuando estamos frente a estudios de tipo cualitativos, ¿no? Donde son hipótesis que se van formulando a medida que voy conduciendo mi investigación a partir de la observación. Esto lo vamos a ver ya al finalizar casi el cursado. Bien, ¿las hipótesis son siempre verdaderas? No, no siempre son verdaderas. Y de hecho pueden o no comprobarse. Son explicaciones tentativas, pero no son hechos en sí. Es decir, el investigador, cuando la formula, desconoce si esta será o no será verdadera. Vuelvo a plantear una hipótesis que lo dije al inicio del cursado. Si nosotros establecemos esta hipótesis, las familias que residen en zonas rurales tienden a tener una mayor cantidad de hijos que las familias que residen en zonas urbanas. No es lo mismo que yo haga esta afirmación antes o después de un censo. Si yo lo estuviera haciendo después de un censo, estaría frente a un hecho. Es decir, el investigador, al formularla, desconoce si estas van a ser o no verdaderos. Las hipótesis, por supuesto, a la hora de
realizar la afirmación, él tiene una presunción. Esa presunción está avalada en las teorías, en lo que ha venido recolectando en su planteamiento de problema. Pero vuelvo a repetir, si no es un hecho, está sujeta a una comprobación. Las hipótesis son proposiciones tentativas acerca de cómo se manifiestan esas variables, esa relación entre dos o más variables, y están apoyados en conocimientos organizados y sistematizados. Las hipótesis pueden ser más o menos generales, más o menos precisas, y pueden involucrar a dos o más variables, pero siempre, repito, están sujetos a comprobación empírica y verificación en la realidad. Vamos a seguir continuando con ejemplos, porque la forma del cual se deben dar las clases, sobre todo la clase de hipótesis, es con muchos ejemplos. Ejemplos. La legislación existente, al ser insuficiente para la protección y conservación de los valores artísticos coloniales, provoca pérdidas económicas inmensas e irreparables por la desaparición y sustracción de los valores artísticos coloniales. Si yo tuviera que analizar cuáles son esas variables, esas propiedades conceptuales que yo relaciono de manera afirmativa y que va a estar sujeta a comprobación, una obviamente hace referencia a la legislación existente, y el otro en relación a el concepto de qué es los valores artísticos coloniales. Después tenemos una hipótesis de tipo criminalística. El orificio encontrado en la escena corresponde a la bala disparada por un arma de fuego, por las señales encontradas, descartando que pueda ser debido a un orificio mecánico de otra herramienta u otro tipo de arma. Si yo analizo un poquito más en detalle esta hipótesis criminalística, podría ver que, por un lado, tenemos en materia conceptual, tenemos el orificio producto del disparo de un arma de fuego, en relación a otros tipos de orificios producidos por otros tipos de herramientas u armas. La actual ley de grooming en Argentina carece de mecanismos que permiten la aplicabilidad eficaz en la prevención y protección de la integridad física de los menores. Si uno analiza esta hipótesis, obviamente un componente hace referencia a la legislación, a la ley de grooming, y el otro concepto o variable sería, en materia de prevención y protección, es la integridad física de los menores. Es decir, la legislación, por un lado, en relación al concepto de integridad física de menores. Después tenemos otro tipo de hipótesis mucho más simple, por eso que, como decíamos a continuación, pueden ser más o menos generales, más o menos precisas, pero siempre están involucrando a dos o más conceptos, dos o más variables. A mayor variedad en el trabajo, habrá mayor motivación intrínseca hacia él. Es decir, la posibilidad de tener diversidad en el trabajo provoca mayor motivación intrínseca. Habíamos definido la motivación intrínseca como el acto laboral donde el trabajador expresa placer a la realización, por la realización de su trabajo, frente a otro tipo de aspectos motivacionales, como podría ser, por ejemplo, motivaciones de tipo económica. Ahí, fíjense, tenemos la variedad en cuanto al trabajo en relación a la motivación intrínseca.
Después tenemos otro ejemplo de hipótesis. El tiempo que tardan las personas contagiadas por transmisión sexual en desarrollar el SIDA es mayor que el que tardan las contagiadas por transfusión sanguínea. Si ustedes analizan, podemos ver que los dos grandes conceptos, los dos grandes variables, hacen referencia al tiempo en relación al contagio por transmisión sexual frente a el contagio por transfusión sanguínea. Esto en relación al SIDA. En estos momentos yo creo que vamos a refinar el concepto de variable, que ya lo veníamos desarrollando. ¿Qué es una variable? Bueno, es una propiedad, una característica que estamos analizando y que es susceptible de poderse describir, de poderse observar. Género, el tiempo que tarda en manifestarse una enfermedad, la presión arterial, religión, la inteligencia, la tipificación, la pena jurídica. Entonces, las variables adquieren valor para la investigación científica cuando de alguna manera están relacionadas con otras variables, formando parte de esa hipótesis, que son mis explicaciones, mis supuestos. ¿De dónde surgen? Bueno, habíamos dicho, repasando, ¿de dónde surgen? De nuestro, si son las respuestas a nuestras preguntas, si son las respuestas a nuestras preguntas de investigación, y estas después pueden ser formuladas a partir de la revisión de la literatura, surgen de la revisión de la literatura. Pueden surgir de un postulado, del análisis, de generalizaciones empíricas, de estudios revisados, antecedentes consultados. Lo que sí constituye una grave falta es formular las hipótesis sin haber realizado la revisión de la literatura, ya que podríamos cometer errores como sugerir hipótesis de algo que ya fue comprobado o algo que fue categóricamente rechazado. ¿Qué características debe tener una hipótesis? Esto tiene que ver con los requerimientos formales para que sean consideradas válidas. Deben referirse a una situación real, someterse a prueba en un contexto, un país, ¿sí? Una región bien determinada. Las variables o términos de hipótesis deben ser comprensibles. Debemos evitar usar términos ambiguos o vagos, términos como, por ejemplo, podría ser el concepto de sinergia, globalización. La relación entre las variables debe además, además de que las variables estén relacionadas, bueno, esa relación tiene que ser clara, verosímil, lógico. Si yo de repente digo que el Producto Bruto Interno de un país está estrechamente relacionado con el rendimiento académico de los alumnos, ¿sí? Si bien involucro dos variables, como por ejemplo el Producto Bruto Interno y por otro lado el rendimiento académico, van a ver que desde un punto de vista lógico no tiene sentido. Los términos o variables de la hipótesis deben poder ser observados, medidos. Y las técnicas tienen que estar, las hipótesis tienen que estar relacionadas con técnicas que podamos probar, si es posible desarrollarlas, si están a nuestro alcance. Es decir, si de repente nosotros, por ejemplo, pretendemos establecer una hipótesis que implique que para probarla, supongamos en relación al tráfico de droga, yo tenga que ir, supongamos, a Medellín, Colombia, Miami, bueno, puede estar muy lindo, puede haber sido cumplir con todos los requisitos, pero desde un punto de vista de la viabilidad no sería inviable. Entonces, tiene que estar a nuestro alcance el poder verificarlo. Bueno, ¿qué tipos de hipótesis? Ya veníamos hablando al comienzo. Existen una tipología
esas tipologías, nosotros habíamos dicho que tenemos las hipótesis de investigación, las nulas, las alternativas, las estadísticas. Las hipótesis de investigación, habíamos dicho, todo tipo de investigación son afirmaciones, son supuestos, son proposiciones, ¿no?, en relación a posibles vinculaciones entre dos o más variables. Y ustedes, como yo lo dije hace ratito, al comienzo, uno en la bibliografía o cuando ustedes lean un trabajo, lo van a encontrar de manera genérica como HI, H1, H2, H3. Y como dijimos, se clasifican en cuanto a las hipótesis de investigación, se clasifican en descriptivas, en relación a un valor o dato pronosticado, correlacionales y causales. Esto dentro de lo que son las hipótesis de investigación. Después vamos a ver, que ya lo veníamos diciendo, qué son las nulas, alternativas. Las estadísticas simplemente las nombré, no voy a entrar en detalle con este tipo de hipótesis que es propia de los estudios cuantitativos puros. Entonces, las hipótesis de investigación se clasifican en descriptivas, relacionales y causales. Las descriptivas, como ya lo veníamos diciendo, se utilizan a veces en estudios descriptivos para intentar predecir el comportamiento de una variable en relación a un dato, a una constante. Ejemplo, el aumento del número de divorcios de parejas cuyas edades oscilan entre 18 y 25 será del 20% en el próximo año, es decir, en un contexto específico, ¿no? Entonces, la variable aquí es el número de divorcios de parejas, ¿no?, cuyas edades están entre 18 y 25. Ese es el concepto. En relación a una constante, la constante es el 20%. La inflación del próximo semestre no será superior al 2% o al 0,2%. Es decir, fíjense, estamos trabajando con un concepto que es la inflación. Lo mismo lo que habíamos dicho al comienzo. Yo podría hablar, por ejemplo, de la tasa de seguridad o la tasa de inseguridad. Se prevé que la tasa de inseguridad será de tantos delitos cada 100.000, 200.000 habitantes. Algunos investigadores no la consideran, ¿no?, a estas hipótesis de tipo descriptivas como tales, ya que habíamos dicho que las hipótesis son una afirmación, una suposición, donde siempre estamos relacionando dos o más variables, que hay algunos autores que no la consideran porque afirman de que simplemente buscan la predicción de una variable, es decir, establecen que estas hipótesis son simplemente afirmaciones de tipo univariadas, ¿no? Es decir, cómo se plantea o manifiesta una variable en relación a una constante. Nosotros la vamos a considerar desde el punto de vista de hipótesis, siempre y cuando sea capaz de predecir. Predecir. De hecho, cuando nosotros vemos en los diarios, por ejemplo, se prevé que el índice de inflación no será superior a tal cosa, tal dato, tal proyección, es en definitiva una hipótesis, es una explicación. Pero bueno, hago esta aclaración. Bien. Después tenemos las investigaciones de tipos relacionales. Especifican las relaciones entre dos o más variables y se corresponden con estudios de tipos correlacionales. El tabaquismo está relacionado con la presencia de padecimientos pulmonares. El tabaquismo, por un lado, padecimientos pulmonares, por otro lado. Cuanto mayor es la reincidencia delictiva, mayor es el agravante de la pena, en la pena. Reincidencia delictiva, agravante de la pena. Cuando se relacionan dos variables, se las conocen
como relaciones o correlaciones bivariadas, bi de dos. Cuando se relacionan varias, se las denominan correlaciones múltiples. No solo, ¿no?, las hipótesis de tipo correlacional no solo establecen que dos o más variables están relacionadas, sino que también pueden decir cuál es la dirección que sigue, ¿no? Por lo tanto, alcanzan cierto nivel predictivo, parcialmente explicativo. Por ejemplo, a mayor autoestima habrá menor temor al éxito, ¿no? Nos señala que cuando una aumenta, en este caso la autoestima, la otra disminuye, menor temor al éxito. A mayor cultura fiscal habrá mayor recaudación de impuestos. Cultura fiscal, recaudación de impuestos. Aumenta la cultura fiscal, aumenta la recaudación tributaria. En una hipótesis de tipo correlacional, el orden, en cuanto a las características de las hipótesis de tipo relacionales, el orden en el cual colocamos las variables no es importante. Es decir, aquí no hablamos de relaciones de causalidad, no hablamos de relaciones de tipo causa-efecto, donde generalmente las causas son lo que se denominan las variables independientes, que provocan efectos, consecuencias, en lo que se conoce como la variable dependiente. Aquí no hablamos de independiente, dependiente, no hablamos de causa, efecto o consecuencias en las hipótesis relacionales. Por eso es que nos dice que el orden en el cual colocamos la variable no es importante. Es lo mismo indicar a mayor X, mayor Y, es lo mismo que yo puedo expresarlo como a mayor Y, mayor X. Veamos un ejemplo. Quienes logran más altas calificaciones en el examen de metodología tienden a alcanzar las puntuaciones más altas en el examen de sociología jurídica. Bueno, expresar eso es lo mismo que afirmar. Los que logran tener las puntuaciones más altas en sociología jurídica son quienes tienden a obtener más altas calificaciones en el examen de metodología. ¿Y por qué expreso de esta manera? ¿Por qué estoy diciendo de que aquí el orden no es importante? Porque yo no conozco o no estoy seguro de cuál es la causa que podemos afirmar de que los que logran notas más altas en metodología me está condicionando en relación al puntaje sobre las notas en sociología. Si yo no puedo establecer cuál es la causa, entonces la hipótesis es de tipo relacional. Las causales. Este tipo de hipótesis no solamente afirma que existen relaciones, sino además me establecen un sentido de entendimiento, es decir, me establecen relaciones, causa-efecto, donde la causa se la denomina variable independiente y al efecto se la denomina variable dependiente. Ejemplo, la desintegración del matrimonio provoca baja autoestima en los hijos e hijas. Estamos hablando, por un lado, de que es el matrimonio en relación a la autoestima. Pero yo, además de establecer la relación, estoy haciendo referencia a la causa, la desintegración del matrimonio. Un clima organizacional negativo crea bajos niveles de innovación en los empleados.
La falta de motivación por el estudio que presentan los alumnos de la Cátedra de Metodología de la Facultad de Derecho provoca bajos rendimientos académicos con la implicancia de pérdida de becas estudiantiles. Es decir, además de establecer la relación, estoy diciendo la causa, la falta de motivación. Falta de motivación, por ejemplo, ¿sí?, en épocas de pandemia. Sobre las causales, correlación y causalidad son conceptos asociados, pero diferentes. Si dos variables, como ya habíamos dicho, están relacionadas, no implican que una sea la causa de la otra. Para establecer causalidad, primero tiene que haber una relación, pero además se debe dar un factor de tipo temporal, y es que la causa ocurre antes que el efecto, y que los cambios que suceden en la causa tienden a provocar cambios en el efecto, en la consecuencia. Al hablar de hipótesis, las supuestas causas se las denominan variables independientes y a los efectos, las consecuencias, se las denominan variables dependientes. Esas hipótesis causales pueden ser bivariadas o multivariadas, dependiendo del número de variables que están involucradas. Veamos un ejemplo. Si yo digo la variedad y la autonomía en el trabajo, como así también la retroalimentación proveniente del desarrollo de esta, genera mayor motivación intrínseca y satisfacción laboral. Entonces, las variables independientes, las causas, variedad en el trabajo, autonomía y retroalimentación, provocan mayor motivación, mayor satisfacción laboral. Estamos hablando de 3 variables independientes y 2 variables dependientes. Fíjense en la relación. ¿Qué son las nulas? Las nulas es la negación de las hipótesis de investigación. Por lo tanto, voy a tener nulas con respecto a las hipótesis descriptivas, voy a tener nulas en relación a las hipótesis relacionales y voy a tener nulas en relación a las hipótesis de tipo causales o investigación de tipos causales. Veamos. El aumento y se las representa como H0, que simboliza el concepto de nulo. El aumento del número de divorcios de parejas cuyas edades oscilan entre los 18 y 25 años no será del 20%. Es decir, nula respecto a una descriptiva. No hay relación entre la autoestima y el temor al éxito. Nula respecto a una correlación, a una hipótesis de tipo relacional o correlacional. Un clima organizacional negativo no crea bajos niveles de innovación en los empleados. Es decir, nula, que niega una relación causal. Las alternativas. Las alternativas implican, o son, mejor dicho, afirmaciones, explicaciones, alternativas a lo expresado en la hipótesis de investigación y a la nula. Y solamente pueden ser formuladas cuando existen la posibilidad de establecer suposiciones alternas. Constituyen otro tipo de hipótesis, adicional a las hipótesis de investigación original. Veamos un ejemplo. Tenemos la hipótesis de investigación. El candidato A obtendrá en la elección para la presidencia del consejo escolar
entre el 50 y el 60% de la votación total. Esa es mi hipótesis de investigación. Si yo estoy diciendo que el candidato A obtendrá en la elección para la presidencia del Consejo entre el 50 y el 60% de la votación total, la nula es la negación. El candidato A no obtendrá en la elección para la presidencia del Consejo Escolar entre el 50 y el 60% de la votación total. Es la negación. La alternativa se la expresa como HA. El candidato A obtendrá en la elección para la presidencia del Consejo Escolar más del 60% de la votación total. La otra alternativa es el candidato A obtendrá en la elección para la presidencia del Consejo Escolar menos del 50% de la población total. Es decir, como ustedes pueden ver, yo a partir de las hipótesis de investigación, las hipótesis nulas y las hipótesis alternativas, yo cubro la mayor cantidad de espectros posibles en relación a esas afirmaciones, a esos opuestos, a esas explicaciones tentativas que buscaré corroborar en relación a la realidad que nos rodea. Y ese es el objetivo. Bien, nosotros habíamos dicho de que uno de los requisitos era de realizar las definiciones conceptuales y operacionales de los términos o variables o propiedades que se establecen en una hipótesis. Bueno, ¿y cuáles son los motivos? Ya lo veníamos diciendo, para que el investigador, los usuarios y cualquiera que pueda leer, todos tengan el mismo significado, comprendan lo mismo en relación a esos conceptos o variables. Asegurarnos de que las variables puedan ser medidas, puedan ser observadas, evaluadas de manera correcta. Pensemos en el concepto de incentivo. Poder confrontar nuestras investigaciones con otras similares, siempre y cuando estemos hablando de lo mismo. Y evaluar más adecuadamente los resultados de nuestra investigación a partir de la contextualización o precisión en relación a esos conceptos o variables. ¿Qué es la definición conceptual? Bueno, es una definición de diccionario. De diccionario, de libros especializados, nos dice Kerlinger, por ejemplo. Cuando describen la esencia, las características de manera precisa. Sí, por ejemplo, Reynolds nos dice que cuando somos capaces de definir las características de una variable, objeto, fenómeno de manera precisa, bueno, se las denomina definiciones reales. Constituyen, en definitiva, la adecuación de lo que es la definición conceptual. Y además, habíamos dicho que para que puedan ser comprobadas, además de su definición conceptual, que es esa definición precisa, esa definición de diccionario, esa definición a partir de libros especializados, además, sí tenía que definirse de manera operacional. Veamos un ejemplo. Grooming ha estado presente a lo largo del esbozo de los ejemplos. ¿Qué entendemos por grooming? Bueno, grooming es la acción deliberada de un adulto de acosar sexualmente a un niño o niña mediante el uso de Internet. El delito de grooming en Argentina fue incorporado en el artículo 131 del Código Penal. Será pensado, dice, como prisión de 6 meses a 4 años, el que por medio de comunicaciones electrónicas
telecomunicaciones o cualquier otro tipo de tecnología de transmisión de datos, contactar a una persona menor de edad con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual de la misma. Abuso sexual infantil. La utilización de un menor para la satisfacción de los deseos sexuales de un adulto encargado de los cuidados del niño o niña y o en quien éste confía. Fíjense en que yo no solo doy la definición, sino también puedo indicar la fuente. Entonces, todo lo que lean mi trabajo, sí, en mi hipótesis aparece el concepto de abuso sexual infantil a partir de la definición conceptual. Todo lo que lean van a entender lo mismo. Otra definición, la utilización de un menor de 12 años o menos para la satisfacción sexual. El abuso sexual en la niñez puede incluir contacto físico, relaciones. También puede incluir el exhibicionismo, la pornografía y o la prostitución infantil. Y aquí está indicada la fuente. Por otro lado, habíamos ya dicho, veníamos hablando sobre el concepto de definición operacional. La definición operacional tiene que ver sobre los pasos que el investigador debe realizar, ¿no?, para poder medir. La definición operacional de aprendizaje de un alumno en un curso de investigación se mediría en el empleo de varios exámenes, trabajo, una combinación de exámenes, trabajos, prácticas. La definición operacional de temperatura sería el termómetro. La definición operacional de inteligencia se definiría como las respuestas a una determinada prueba de inteligencia. Por ejemplo, así como hemos definido conceptualmente la variable abuso sexual infantil desde un punto de vista operacional, ¿cómo registramos? ¿Cómo medimos? Bueno, hay un cuestionario, un cuestionario, se llama cuestionario un cuestionario de conocimiento del niño del abuso. Ese cuestionario se lo conoce como CKAQR. Dice, el CKAQR, es un cuestionario, tiene 35 preguntas a responder, como verdadero, falso, y 5 extras para ser administrados a niños y niñas de 8 años en adelante. Puede ser aplicado a cualquier infante sin previa instrucción. Por ejemplo, y con esto ya estamos terminando, supongamos esta hipótesis de trabajo. A mayor motivación intrínseca en el trabajo, menor ausentismo. A mayor motivación intrínseca en el trabajo, menor ausentismo. Variables conceptuales, las variables, definiciones conceptuales. Motivación intrínseca en el trabajo. Es un estado cognitivo que refleja el grado en que un trabajador atribuye la fuerza de su comportamiento en el trabajo a satisfacciones, beneficios derivados de sus tareas laborales en sí mismo. Este estado de motivación puede ser señalado como una experiencia autosatisfactoria. Veníamos trabajando el concepto de motivación intrínseca. Por otro lado, la otra variable es el ausentismo laboral. Ausentismo laboral, que se entiende el grado en el cual el trabajador no se reporta a trabajar a la hora en que estaba programado para hacerlo. La definición operacional. Bueno, la motivación intrínseca es un autorreporte, un cuestionario autoadministrado propio de las características del trabajo.
El ausentismo laboral desde un punto de vista operacional, ¿cómo lo medimos? Bueno, con la revisión de las tarjetas, por ejemplo, de asistencia al trabajo durante el último trimestre, bimestre, lo que ustedes quieran. Bien, con esto, sí, fíjense, hemos procedido a realizar una explicación de cuáles son, qué son las hipótesis, cuáles son sus características, cuál es la tipología existente, cuáles son los requisitos formales. Hemos visto cuáles son sus aplicaciones, la ventaja, sus usos. Por lo tanto, creo haber planteado, por lo menos desde un punto de vista metodológico, los aspectos más importantes del concepto de hipótesis. Ustedes, muy probable que ya en la segunda parte, o sea, después del primer parcial, ustedes van a continuar con su propuesta de investigación estableciendo la formulación de hipótesis. En las clases de tipo sincrónicas, lo que vamos a hacer es despejar esta o cualquier duda que se haya manifestado durante el cursado. Bueno, no me queda más que otra vez más, valga la redundancia, agradecerles por el tiempo dedicado. Espero haber sido claro en la exposición de los principales aspectos a considerar en el esbozo o lineamiento de las hipótesis. Desde ya, muchas gracias.